Ser cordobés y no tener apodos es como ser misionero y usar ropa blanca. Lo dice Diego Baldo, o el enano, como lo conocen en Jesús María, apodo que trajo hasta acá, hasta Posadas, donde ya casi nadie lo llama por su nombre. La ciencia para él es una forma de pensamiento que abarca todos los aspectos de su vida, porque lo ayuda a pensar de manera crítica, a abandonar ciertos dogmas, verdades absolutas o soluciones mágicas. Se especializa en todo lo que tiene que ver con anfibios y reptiles. Es en herpetología un referente en la región y esto lo logró investigando hace más de 20 años en el edificio del centro de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la UNAM. Diego, en tu familia vos y tus hermanos son la primera generación que llega a la universidad, ¿eso es así? Sí, claro. Mi padre era obrero metalúrgico y mi madre ama de casa. Y bueno, mis abuelos siempre trabajaron en el campo. Y bueno, por suerte fuimos, mis dos hermanos y yo, los tres tuvimos la gran oportunidad de estudiar en la universidad pública y obtener un título de grado y bueno, luego después de posgrado. ¿Cuándo supiste que era la biología lo que te interesaba? Bueno, ¿podrías haber hecho otra cosa, por ejemplo, matemáticas, otra cosa? Durante mi infancia y durante mi vida familiar hubo un contacto con la naturaleza muy fuerte, ¿no? Siempre mi padre tenía un vínculo importante con los animales y con las plantas, probablemente por su infancia en el campo, o su infancia y juventud en el campo, y creo que nos transmitió mucho eso del contacto con la naturaleza, el amor por las plantas y los animales. Sin embargo, mi hermano tenía varios años más que yo, 7 años más que yo, y fue un apasionado de la biología desde muy chico también, y estudió biología. Entonces, cuando yo estaba en la secundaria, incluso en la primaria todavía, mi hermano ya estudiaba biología, entonces fue como también una influencia. Sin embargo, cuando yo estaba terminando la secundaria, estaba muy convencido de que iba a estudiar astronomía. Incluso llegué a inscribirme en la facultad en Córdoba en astronomía, y mi hermana trabajaba en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Psicología, que en esa época era Escuela de Psicología, y dependía de la Facultad de Ciencias Sociales, y me recomendó un curso de orientación vocacional, y en ese curso de orientación vocacional me aparecieron la astronomía y la biología. Y bueno, llegado el momento me decidí, venía un chico de mi pueblo para acá, de Jesús María, de Córdoba, venía para acá y conversando con él me decidí a venir a estudiar genética acá en Posadas. O sea que le debemos a un amigo tuyo que estés acá ahora, ¿no? Sí, es probable. Bueno, no sé cómo hubiera ido con la astronomía y probablemente un año después volvería a estudiar aquí o estudiaría biología en otro lado, en Córdoba. Pero sí, creo que ahora que ejerzo la biología, creo que la biología era lo mío y no la astronomía. Hablemos de la elección de tus temas de estudio. ¿Siempre ha sido la herpetología o fue un tema que fuiste encontrando? Contame cómo es esa relación con ese mundo. No, eso creo que fue un poco más azaroso o estocástico, ¿no? Fue los vínculos con las personas que tuve, estar en el momento justo en determinadas ocasiones, porque empecé en la facultad, siempre supe que me gustaban mucho más los animales que las plantas como objeto de estudio, aunque en casa tengo un montón de plantas y me gustan mucho las plantas. Como objeto de estudio me gustan muchísimo más los animales, eso lo tuve claro desde que empecé a interesarme por la biología, pero trabajar con herpetología o
principalmente con anfibios, fue creo que una casualidad. Empecé, uno de mis principales amigos y mentores en recorrer la selva atlántica, en recorrer la selva misionera, fue el naturalista Ernesto Krausuk, y con él empecé a recorrer la selva, a conocer de animales, a conocer de plantas, y él estudiaba aves, y en su momento empezamos a desarrollar algunos proyectos con aves, ¿sí? Luego las aves tienen la particularidad de salir muy temprano de sus nidos a cantar y creo que eso era una cosa incompatible con mi vida. Y y fui conociendo gente que trabajaba en ranas, vi también como que había un nicho vacío en lo que se refiere a gente estudiando ranas en Misiones, que es la provincia más biodiversa en lo que refiere a anfibios en Argentina. Tuve la posibilidad de conocer gente del Museo Rivadavia y de la Fundación Miguel Lillo, que en las etapas iniciales de mi formación, que me dieron una impronta muy fuerte en lo que refiere a cómo tenía que encarar esta vida académica en el campo de la taxonomía, la sistemática y la evolución de anfibios. Hablemos de eso, digamos. Vos acabas de decir Misiones y su biodiversidad, y en el caso de anfibios es la más, junto con tantos otros temas, ¿no?, más biodiversa de la Argentina. Es un tema como inagotable, ¿no? Es un tema que te lleva a la vida. Sí, claro. Uno empieza desde conociendo las especies, qué especies hay en los hábitats, hasta conociendo 1001 de los aspectos de la biología, de la ecología y de la evolución de las ranas, y eso es algo inagotable. Y el surgimiento de nuevas tecnologías va haciendo que uno vaya cambiando la forma en la que estudia los organismos, y eso hace que surjan constantemente miles y miles de preguntas. Entonces, desde empezar intentando saber cuáles son las especies que hay en cada lugar, a por qué se distribuyen de esa manera, cómo se distribuían en el pasado, cuál es la distribución genética que tienen en este momento o la estructura genética que tienen las poblaciones en este momento, cosas relacionadas a la ecología, a la dieta, a las vocalizaciones, por qué cantan, para qué cantan, qué comportamientos tienen ante diferentes situaciones. Son infinitas preguntas que no se van a terminar nunca. O sea, cada vez hay más preguntas. Cuando uno piensa que va conociendo más, se da cuenta que cada vez sabe menos. O sea, cada vez comprendemos que lo que no sabemos es cada vez más.